Bienvenidos al canal que tiene el propósito de fortalecer la práctica docente, ideas malignas. Le invito a que se suscriba y que también lo haga en los ramales de Telegram y WhatsApp. Le dejaré en la descripción del video los enlaces. Acompáñeme a revisar el tema 8.1 del Plan de Estudios 2022 titulado Ejes articuladores del currículo de la educación preescolar, primaria y secundaria. Vamos a conocer el origen de este concepto y de cada uno de los 7 en que se componen en el currículo oficial, mas no son limitativos. Bien, mire, en estas primeras diapositivas usted va a encontrar en rosa algunos conceptos que se van a estar focalizando. Esta es la lectura del plan de estudios, pero voy a estar extrayendo 6. ¿Por qué? Porque estos 6 tienen que ver con la conformación de los ejes articuladores, así que no pierda detalle de ello, aunque ahorita van a estar siendo resaltados, pero vamos a darle lectura. El ejercicio del derecho a la educación se expresa en una escuela que forme ciudadanos para vivir y convivir en una sociedad democrática, que se caracterice por el ejercicio activo de las libertades individuales, el respeto al orden legal justo, la autodeterminación y participación de las comunidades en el debate público para dialogar con otras ciudadanías, con miras a transformar la realidad. Así que tenemos aquí el ejercicio del derecho a la educación, que se busca vivir y convivir en una sociedad democrática. La democracia es una construcción permanente en la que se vinculan las condiciones de su funcionamiento con las condiciones que permiten el fortalecimiento de las comunidades que le dan sentido. Comunidades fuertes hacen democracias fuertes. Así que la democracia está estrechamente relacionada con la justicia que pueden percibir los ciudadanos, quienes son los principales responsables de juzgar su funcionamiento de acuerdo con el bienestar en sus condiciones materiales de vida, salud y educación y todo lo que usted encuentra ahí más adelante. Así que aquí de la democracia vemos que está estrechamente relacionada con la justicia que podemos percibir. Los ciudadanos, quienes son los principales responsables de juzgar su funcionamiento de estos, de acuerdo con el bienestar que podemos tener. Este bienestar se relaciona con el desarrollo de un conjunto de capacidades humanas que deben desarrollar hombres y mujeres en una sociedad democrática y justa, que reconozca que todas las vidas son consideradas dignas de ser vividas, sin importar su condición. Tenemos un número 3, desarrollo de un conjunto de capacidades humanas. Y mire, democracia y justicia ahí andan metidos. Todas las vidas son consideradas dignas de ser vividas, sin importar su condición. Nada más plural que eso que acabamos de leer. Estas capacidades se relacionan con vivir una vida mental y físicamente saludables, incluyendo la alimentación sana. Así que bueno, pues estas capacidades nos deben de conducir a esta vida. Y ahora, vivir una vida mental y físicamente saludables, pues incluye la alimentación sana, disponer de derechos efectivos, hacer uso pleno de los sentidos, la razón, la imaginación, que integre el desarrollo científico, literario, que definan las relaciones humanas, desarrollar un pensamiento crítico, vivir en una comunidad en la que no se permita y se luche en contra de la discriminación, o vivir en un medio ambiente sano. Todo eso que usted está viendo y que poniéndole pausa lo puede leer con calma. Todo esto es vivir una vida mental y físicamente saludables, es decir, se está expandiendo ese concepto. Y bueno, pues resulta que el plan y programa se expresan estas capacidades humanas a través de 7 ejes articuladores incorporados en el currículum, los cuales contienen los rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanos en una sociedad democrática. Volvimos a lo que es la sociedad democrática. Esto fue como un círculo, un paseo. Y así es como tenemos estos 7 ejes articuladores. Ese sería el paso número 6, rasgos propiamente humanos. Es decir, los ejes articuladores tienen que ver con todo. No son exclusivos de algo. Tienen que ver con todo. Más adelante vamos a ver esto que se le conoce como perspectiva ética. Y bueno, pues los ejes articuladores conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y al mismo tiempo conectan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de los estudiantes en su vida cotidiana. Esto hay que conocerlo como la doble conexión. Favorece la integración del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Contenidos por un lado, y además la realidad en las acciones de enseñanza y aprendizaje. Esas dos conexiones. Y bueno, pues estos son los que tenemos
Partimos del ejercicio del derecho a la educación, una sociedad democrática, en una sociedad democrática donde la justicia está estrechamente ligada, nosotros como juzgadores del funcionamiento de estas, lo medimos a través del bienestar que tenemos y este bienestar pues resulta que tiene que ver con el desarrollo de conjunto de capacidades humanas. Y bueno, pues ahí está esa leyenda que le decía, todas las vidas son dignas de ser vividas. Este conjunto de capacidades humanas tienen que ver con vivir una vida mental y físicamente saludable, es decir, aspirando a esa vida digna. Y después, pues es como si usted le diera clic y sale todo un desplegado, que son aspectos relacionados con vivir una vida mental y saludable. Bueno, pues ahí se asoman los ejes articuladores, aunque viene esta concreción en siete que reúnen todos esos aspectos relacionados y contienen los rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanos de una sociedad democrática, es decir, de donde partimos. Por eso les decía que esto era como un círculo. Estos son las seis paradas, o cinco, porque la sexta ya solamente es ya la definición en siete categorías, si lo quiere ver de esta manera. Así es como llegamos, de ahí surgió todo, de lo que era la sociedad misma a la que se aspira a tener. Así que no son temas que se vayan a enseñar, no son aspectos evaluables, simplemente son situaciones y perspectivas de la misma vida cotidiana. No olvide todo este recorrido, sobre todo el origen de dónde salió, o esto de las capacidades humanas, porque pues de ahí vamos a ver cómo estos siete ejes articuladores tienen que ver con la vida cotidiana. Eso es algo que tenemos que subrayar ahorita, ¿eh? Si usted percibe que en un formato de planeación viene un campo y hay que llenarlo con lo que suene, pues estamos viendo que eso está muy alejado de la esencia y definición de los ejes articuladores. Un currículo con ellos permite pensar el trabajo docente y el trabajo de aprendizaje como un diálogo permanente con la realidad más allá del aula, en los espacios escolares y en los lugares de la comunidad, traspasar las fronteras de la escuela. Los ejes articuladores son puntos de encuentro entre la didáctica del profesor con el saber de la vida cotidiana de los estudiantes. Mire cómo el eje articulador entonces trae implícito el saber de la vida cotidiana, pero no solamente como un efecto de exploración y de reconocimiento y listo a lo que sigue, la vida cotidiana tal y como la vive está implícito en los ejes articuladores. Requiere que se pongan en juego diferentes situaciones de enseñanza que relacionen sus intereses con el contenido eje articulador. No, mucha atención con esto. En este canal he dicho que se trabaja un par curricular, un par de elementos, que es el contenido, que viene de campo formativo, y el eje articulador. En la definición de eje estamos viendo el por qué trabajan como un par. No van en caminos diferentes, ni paralelos, ni son individuales. Uno tiene que ver con el otro. Y estamos viendo que los ejes articuladores pues son una proyección y una categorización de la vida misma. Y ellos son los que habrán de acercarse al programa sintético contextualizado. Así que por eso, muy importante, cada que hable de ellos es un par curricular. Hablar de eje articulador en automático es de qué forma tengo que hablar de los contenidos del campo formativo. Volviendo al texto que dice para que pueda otorgarle un significado personal verdaderamente significativo. Eso de la tercera razón del por qué la comunidad es el núcleo integrador. Seguramente lo recuerda, que es tema 6.1 del plan de estudios. Y bueno, pues valía la pena hacer una reconstrucción, una organización gráfica de esta información. Los ejes articuladores son un punto de encuentro. ¿Entre quiénes? Nosotros. Didáctica del profesor. ¿Qué tiene que ver con la didáctica? Tema 6.2, el papel del aprendizaje como experiencia formativa. Usted seguramente lo recuerda en la página 77, donde viene el papel de la didáctica, todo lo que se puede tener, temas, problemas, situaciones relacionados con documentos, textos, testimonios y una tarea de la vida cotidiana. Y estamos viendo que el eje articulador trae implícito eso. Entonces empezamos a hacer amarres y conexiones. ¿Qué más viene como encuentro? El saber de la vida cotidiana de los estudiantes.
¿Por qué? Bueno, pues recuerde que la segunda razón del por qué la comunidad es el núcleo integrador es porque la escuela está metida. Bueno, esa es la primera, está metida en la comunidad. La segunda es porque adquiere vida cuando se contextualiza a la luz de la vida cotidiana, de la vida comunitaria. Por eso es importantísimo saber esos saberes del estudiantado. Así que aquí estamos viendo cómo el tema 6.1 y 6.2 tienen que ver ya prácticamente estamos hablando ya de plano didáctico. Estamos ahí en la antesala del plano didáctico. Aquí todavía está la estrategia de contextualización y aprendizaje situado. Se requiere que se pongan en juego diferentes situaciones de enseñanza y lo vimos donde estén contemplados los intereses y el par curricular. Y viene aquí un ejemplo, mire, así el concepto de diversidad puede ser aprendido si se pide que identifiquen 3 puntos de encuentro social en su ciudad o pueblo donde viven, la diversidad sexual, en donde la diversidad sexual, la convivencia entre hombres y mujeres, así como miembros de distintas etnias, religiones o culturas, conviven y se expresan libremente. ¿Usted en su diagnóstico socioeducativo cuenta con qué lugares son los puntos de encuentro social en la comunidad, en el entorno cercano? ¿Usted recabó la información de las actividades económicas que se llevan a cabo ahí, en ese entorno cercano? ¿Cuáles son los edificios de gobierno? ¿Cuáles son los servicios que se proveen, que están al alcance ahí? ¿Tiene su diagnóstico socioeducativo esa información? Porque mire, aquí en el ejemplo sobre diversidad, pues hablan específicamente de en dónde se reúne la gente, dónde es un punto de encuentro. Así que sirve como para preguntarnos y reflexionar sobre la información que recabamos en el diagnóstico socioeducativo. Aparece en la hoja en rojo atrás algo importante. Al plantear preguntas generadoras que problematicen la realidad, recordando que problematizar la realidad es una estrategia general de la nueva escuela mexicana, significa que no importa en qué fase se encuentre usted, no importa qué campo esté desarrollando, no importa qué disciplina imparta, todos tienen que darle vista a esa estrategia. Puede abrir la posibilidad de generar con sus estudiantes proyectos desde donde se convoque a conocimientos y saberes de un campo formativo, así como uno o más ejes articuladores. Esto también vale la pena tenerlo en una organización gráfica. Estamos hablando de problematizar la realidad. Al hacerlo, existe la posibilidad de generar proyectos. Y estos proyectos convocan. ¿A quiénes convocan? Conocimientos y saberes de un campo formativo, uno o más ejes articuladores. Sobre los ejes, más adelante vamos a ver que esto lo mencioné hace unos minutos, perspectiva ética con la que se vea esa realidad. Pero lo importante está arriba, conocimientos de un campo formativo. Si usted está eligiendo los conocimientos primero, uno por uno, aparte de que esto puede hacer fragmentar el conocimiento, o por lo menos puede verse de esa manera, y es algo que la nueva escuela mexicana intenta eludir, vea cómo a partir de problematizar la realidad, la posibilidad del proyecto, entonces, ¿qué contenidos son los que tienen que ver ahí? ¿Cuáles tienen que ver? ¿Qué es lo que estábamos viendo aquí? Esto puede ser que entonces contraste con lo que estemos desarrollando, porque aquí habría que preguntarnos qué fue primero, la gallina o el huevo. Entonces, primero es una situación, primero es problematizar la realidad y después ver qué conocimientos, qué contenidos de un campo formativo son los que van a ir alrededor de. Si usted elige el primero, ¿no será que entonces ya fragmentamos? Olvídese del currículo, la realidad con la que se mira porque ya va condicionado con el contenido. Esto está para reflexionar, ¿qué opiniones le genera? El texto sugiere que sea primero lo de la izquierda y por eso las flechas llegan después. ¿Por qué? Porque fueron los que fueron convocados. Por eso es muy importante que el diagnóstico socioeducativo que usted tenga en sus manos esté lleno, repleto, hasta donde sea posible, de situaciones de la vida real. La problematización de la realidad cumple la función de cuestionar el papel de los saberes y conocimientos respecto a un tema, situación o experiencia relacionada con la realidad. Asimismo, tiene la función de proponer la incorporación de nuevas formas de razonamiento a través de la creatividad, la duda sistemática y el descubrimiento.
Bien, pues esto que está aquí también está en rojo la hoja, es muy importante, lo vamos a reconstruir y pues ahí tenemos cada una de las funciones. Cuestionar el papel de saberes y conocimientos respecto a, mire, coloqué problema aunque dice experiencia de la vida real, tema y situación. En la parte derecha está lo que deberemos de favorecer cuando se esté empleando y ejecutando la estrategia de la problematización de la realidad. 12 veces se menciona en el plan de estudios, nunca se define, a final de cuentas es convertir en problema el vínculo con la realidad. De hecho, esas palabras las retomo del plan de estudios. Es lo más cercano a definición y esto es la función, la doble función. Así que a tenerlo a consideración porque tiene que ver con los ejes articuladores. Tenemos que pasar por esta estrategia. Lo más importante es que, continuando, estudiantes aprendan a construir la naturaleza de un problema y sus posibles soluciones. Por ejemplo, y nos hacen aquí un ejemplo que no lo vamos a leer por efecto de tiempo, pero si usted gusta, bueno, pues aquí se lo dejo para que le ponga pausa y lo revise. La confluencia de los ejes articuladores y los contenidos de los campos formativos conforman un núcleo integrador del trabajo didáctico, creando temas de reflexión como los que están ahí, maltrato animal, los poderes de los superhéroes y su relación con la ciencia, el papel de la pandemia, en el entendimiento del suicidio infantil y juvenil. Bueno, son situaciones que están ahí en el entorno y es una forma de estarlos viendo. Mire, esto es de lo que yo le decía hace rato y también está en hoja roja. Los ejes articuladores representan una perspectiva ética para aproximarse a los contenidos. Aquí, por supuesto, va a importar la forma en cómo miremos la realidad y al mirar la realidad, pues viene implícito la experiencia de vida que tenemos, incluso hasta las expectativas que hay sobre ella. Así que, ante un mismo hecho, pudieran haber dos o más perspectivas. Y además, el componente ético trae otras variables subjetivas. Pero eso es una aproximación a los contenidos a partir de ello, verlo como una perspectiva ética. No es un contenido que se enseña, no es un contenido que se evalúa, es algo que subyace a las acciones que se van a estar planeando, a las acciones formativas. Y mire, con ello evitar que las desigualdades y exclusiones que siempre están entrelazadas, basadas en lo que ahí viene, se reproduzcan en el currículo, en las actividades educativas, en las relaciones de poder dentro de las escuelas y en las formas de evaluación. La pregunta es, ¿cómo hemos empleado el eje articulador hasta el día de hoy? ¿Ha sido eso una perspectiva ética? ¿Ha sido para aproximarse a los contenidos? ¿Quién llegó primero, el contenido o el eje articulador? Y estos dos, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde salieron? Recuerde, la clave es diagnóstico socioeducativo. Y mire, si estos ejes son un puente entre contenidos y esa perspectiva ética que hay dentro de una situación, entonces por eso es importante. Aquí estamos viendo el par curricular. Por un lado, en la parte de abajo, están los campos formativos, los contenidos. En la parte de arriba, los ejes articuladores que se desprenden. Mire cómo hay uno que dice que trae 3 signos de interrogación. Página 125 de este anexo al acuerdo 140822, donde habla de que pueden haber más puntos de articulación. Oficialmente el programa trae estos 7 ejes articuladores, pero no quiere decir que son los únicos puntos de articulación. Todavía nosotros podemos poner uno más. Así que por eso es que lo estoy considerando como una línea que tiene signos de interrogación, en el que usted puede tener algún tema en particular, que a lo mejor pueda escapar incluso estos 7, que mire que estos 7 vaya que pueden integrar muchas cosas, pero aún así todavía hay. Mire, yo que trabajo en fase 6 y que tengo que ver con la disciplina de tecnología, pues resulta que la actividad económica puedo separarla en función de las perspectivas que se estén analizando y lo que se esté buscando. Bueno, usted puede encontrar alguno como un punto de articulación. El programa tiene sus 7 oficiales, pero este organizador gráfico intenta ilustrar que son un puente para llegar entre uno y el otro. Pero es muy importante tener en cuenta que esa perspectiva ética es sobre una situación de la vida cotidiana.
que ya vimos que es un punto de encuentro los ejes articuladores. Así que es importantísimo que la vida comunitaria esté presente, una situación esté presente. El planteamiento curricular se estructura a partir de 7 ejes articuladores que refieren a temáticas de relevancia social que pueden abordarse en más de un campo formativo y con los contenidos específicos de cada fase, grado, nivel y modalidad educativa. Esta definición de ejes articuladores tiene como perspectiva, mire, subrayele esto, una educación que coloca como horizonte de los procesos educativos a la comunidad territorio, cuyo principio pedagógico se basa en la elaboración de proyectos dirigidos al desarrollo de la ciencia, el arte y las humanidades, así como aquellas que tienen como finalidad la justicia social y la solidaridad con el medio ambiente. En la parte de azul está una situación que podemos tener como finalidades para contrastar sobre los proyectos que se hayan desarrollado hasta este momento. Pero lo más importante está en amarillo, porque dice cuyo principio pedagógico se basa en la elaboración de proyectos. Recordará usted que la integración curricular tiene 3 elementos: trabajo interdisciplinario, problematización de la realidad, que ya vimos que está estrechamente vinculado con los ejes articuladores, y ahora otro elemento también que tiene que ver con los ejes articuladores, que es el trabajo por proyectos, el tercer elemento de la integración curricular. No es de sorprender porque en la integración curricular es, digamos que algo que surge del par curricular campo-eje. Son 2 párrafos, empieza hablando sobre ejes y campos, así que no debería de ser sorpresivo. Por eso es que esto empieza a amarrarse, permítame la expresión. Así que si habrá de haber una tarea de la vida real, ¿qué mejor que un método experiencial? Bueno, pues ahí tiene el proyecto o los métodos sociocríticos que nos han sugerido. Pero por eso es importante, porque tiene que haber una tarea que el alumnado tiene que hacer en la vida real. Y bueno, pues la elaboración de proyectos puede favorecer el desarrollo de esa tarea. Estos 7 ejes cruzan al currículo de la educación, primaria, secundaria, preescolar, y esto implica que los campos formativos incorporarán en sus enfoques y contenidos uno o más de estos ejes, de acuerdo con la fase y con apego a la realidad que viven, aunque ya vimos que dentro de su definición no hay una exclusividad, porque la perspectiva ética con la que se mire una situación puede hacer que se presenten los afines, pero también otros que a lo mejor muy particular parecieron. De por sí, como parte de las finalidades de la educación, en la Ley General de Educación está desarrollar el pensamiento crítico, o sea, uno de los 7. Ese tiene que ver con todos, aunque ya vimos que todos tienen que ver con cualquier situación de la vida cotidiana, aunque algunos serán más afines que otros. La pertinencia de trabajar uno u otro eje articulador en conjunción con los contenidos lo deciden los maestros de acuerdo con sus saberes y experiencias. Y de modo que lo establecido en el currículo sea la base para el magisterio y el estudiantado. Aquí vale la pena recordar la definición de autonomía profesional, el cual es ese ejercicio crítico que practican docentes y alumnos para definir los alcances y limitaciones de las acciones pedagógicas. Es decir, aunque aquí no aparece tan claro, eso en lo deciden, pues también al estar hablando de los intereses del alumnado, hay una parte también que debería ser relevante, que viene de ellos. Existe una correspondencia entre el proceso de enseñanza y aprendizaje y libros de texto. Y bueno, pues estas son las implicaciones que tienen estos ejes articuladores. Y aquí llegamos al final de este apartado 8.1, ejes articuladores del currículo en la educación preescolar, primaria y secundaria. Que sigue, viene el 8.1.1, que ya es el primero de los ejes articuladores hasta cumplir con los 7, donde se presentan, se definen y se caracterizan cada uno de ellos. Pero esta parte, esta es muy importante antes de decir qué eje articulador trabajo pongo, porque aquí está la definición, la razón de ser y las implicaciones. Bien, pues le agradezco muchísimo el favor de su atención. Cuídense mucho y hasta la próxima.